El cáncer de próstata, un problema muy grave que nos puede llevar a la muerte a los varones. Esto es Detrás del Médico. Hoy hablaremos sobre cáncer de próstata. Doctor, bienvenido a nuestro programa y quiero que nos diga, por favor, y nos explique qué es la próstata, para qué sirve, por favor. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cáncer de próstata y así como usted nos hace la pregunta, vamos a definir primero pues qué es la próstata, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos el tema, la palabra cáncer de próstata, pero ni siquiera a veces sabemos qué es la próstata, dónde está localizada. Y bueno, es muy importante para de ahí partir y saber todo lo que gira alrededor del cáncer de próstata. La próstata es una glándula que tenemos nosotros los hombres. Está localizada justo por debajo de la vejiga y la próstata nos ayuda a secretar algunas de los componentes del semen. Ok, entonces, si hablamos de próstata, ¿cómo podemos nosotros definir en qué momento tenemos un factor de riesgo para poder tener cáncer de próstata específicamente? Porque luego vamos a hablar sobre la diferencia entre la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata. Okay. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor? Ok, esa es una pregunta muy importante, doctor, porque sí, los factores de riesgo en el cáncer de próstata están muy bien definidos. El principal factor de riesgo es la edad, ya que de los 50 a los 70 años es el grupo de edad en la que nosotros los hombres tenemos más riesgo de padecer cáncer de próstata. De ahí que la detección temprana, más tarde podemos hablar de eso, va a ser muy importante en ese grupo de edad. Otro factor de riesgo muy importante para el cáncer de próstata es la herencia. Si tenemos un familiar de primera línea que haya padecido cáncer de próstata o que también haya padecido cáncer de próstata a una edad muy temprana, vamos a tener hasta 3 veces más riesgo de padecer cáncer de próstata que una persona que no cuente con ese antecedente. Y finalmente, otro factor de riesgo muy bien identificado es la raza. Si pertenecemos a la raza negra, tenemos hasta también más riesgo de padecer cáncer de próstata que otras razas. Ahora, en cuanto a la sintomatología, ¿cuáles son los principales síntomas que puedo yo sospechar si voy a tener cáncer de próstata? Porque hablaremos un poquito más sobre aquellos estudios que la gente hace para decir no tengo cáncer de próstata porque me estudio tal, así está. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que un paciente podemos sospechar que tiene cáncer de próstata? Ok, hablar de los síntomas también es muy importante. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata en las etapas más iniciales no va a dar ningún síntoma. Por eso es muy importante la detección temprana. Pero, ¿qué síntomas podrían relacionarse al cáncer de próstata? Como ya platicamos anteriormente, la próstata se encuentra justo por debajo de la vejiga. Entonces, ya cuando hay un cáncer, un tumor, y empieza a crecer, puede dar algunas manifestaciones, como sangre en la orina, también un poco de dificultad para orinar, dolor pélvico, y también ya cuando son etapas avanzadas de la enfermedad, el cáncer de próstata, al primer lugar donde le gusta irse fuera de la próstata, a lo que llamamos metástasis, es a los huesos. Entonces, en cánceres de próstata muy avanzados podemos tener dolor óseo. Pero es muy importante saber que en las etapas iniciales, cuando es curable, no va a dar ningún síntoma. Por eso es necesario hacer los exámenes de detección temprana, aunque no tengamos ningún síntoma. Más adelante vamos a hablar sobre cómo se diagnostica clínicamente el paciente que tiene cáncer de próstata. Estamos que cada día, los meses de noviembre son las fechas de que se habla, pues no podemos decir el festejo, sino recordamos a los pacientes que tienen cáncer de próstata. Yo creo que todos los días necesariamente no tiene que ser el mes de noviembre, aunque, bueno, así está destinado y hay muchas pláticas al respecto. Es importante que se queden con nosotros porque vamos a seguir hablando sobre algo muy importante en cuanto es el diagnóstico, los tipos de tratamiento en cáncer de próstata. Síganos, por favor, en el programa, suscríbanse, denle la campanita y sus comentarios son fundamentales. Doctor, una pregunta que regularmente hay que hacer obligadamente y que a veces el paciente no lo quiere hacer es cuando tienes dificultad por orinar, como ya lo comentaste, y hay que hacerse estudios
clínicos. ¿Cuáles son los estudios clínicos de exploración física que son importantes? Primero vamos a hablar de la exploración física. ¿Cuáles son? Ok, bueno, es muy importante, como comentó usted, doctor, separar dos cosas o dos enfermedades que puede tener la próstata. A veces pueden estar juntas, a veces pueden estar separadas, que una cosa es la hiperplasia prostática benigna y otra cosa es el cáncer de próstata. Pueden estar juntas porque más o menos también las dos se relacionan con la edad de nosotros los varones. Nosotros los hombres, cuando crecemos, nuestra próstata también va a empezar a crecer de tamaño. Podría decirse que es algo natural. La misma testosterona, que es una hormona que secreta nuestros testículos, hacen que la próstata vaya creciendo poco a poco. Entonces, entre más edad, mayor probabilidad de que nuestra próstata crezca de tamaño y, por lo tanto, tengamos hiperplasia prostática benigna. Esta enfermedad, los principales síntomas que da son urinarios, de obstrucción, porque como comentamos anteriormente, la próstata se encuentra justo por debajo de la vejiga y por en medio va a pasar el conducto por el que orinamos, al que denominamos uretra. Entonces, cuando crece la próstata, cierra este conducto y de esta manera vamos a tener dificultad para orinar. Vamos a levantarnos muchas veces en la noche, el chorro va a ser más delgado, vamos a ir cada ratito, vamos a tener urgencia. Entonces, esos son síntomas de hiperplasia. Pero como comentamos, también puede ser una próstata grandota que creció por la edad, pero en una parte de esa próstata, en una parte pequeñita, generalmente en la zona periférica, ahí puede iniciar un tumor, un cáncer de próstata. Ahora, vamos a platicar algo y a preguntarle algo que regularmente los hombres siempre les queda la duda y que yo siempre cuando era jefe de la división quirúrgica hablaba con mis urólogos y yo les preguntaba, a ver, urólogo, y yo se lo pregunto a usted, doctor, ¿es necesario hacer el tacto rectal? Porque muchos de los varones no se lo hacen y es una pena que el paciente sufra cáncer prostático por no dejarse de hacer la exploración rectal. Y entonces, no, yo nomás únicamente con el antígeno prostático, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. A ver, doctor, sáquenle la duda a nuestro público si es necesario o no y qué tan importante es el tacto rectal. Ok, una excelente pregunta, doctor, porque como ya se sabe, es un tema álgido en la cuestión de la visita al urólogo, ¿verdad? Acerca de la revisión prostática, del tacto rectal. Bueno, ¿en qué nos va a ayudar el tacto rectal? El tacto rectal es una herramienta muy importante para poder hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. Pero bueno, dentro de cómo se va a hacer la detección temprana del cáncer de próstata, generalmente, como ya platicamos, va muy de acuerdo a la edad. Las guías más actuales han dividido la detección del cáncer de próstata de acuerdo a grupos de edad. Si tenemos de 40 a 45 años, se tiene que hacer una primera visita al urólogo, sobre todo si tenemos algún familiar o algún factor de riesgo de los que ya comentamos anteriormente, algún familiar con cáncer de próstata, somos de raza negra o sobre todo eso porque como tenemos más riesgo en ese grupo de edad tenemos que adelantar un poquito la detección. Si tenemos de 45 a 50, ya como médicos y como pacientes tenemos que empezar a generar esa cultura de la prevención y ya tenemos que ir a acercarnos al urólogo. Generalmente el primer acercamiento con el urólogo va a ser un antígeno prostático específico y Muy dependiendo de ese valor vamos a decidir si es necesario o no el tacto rectal. Y finalmente, de los 50 a los 70 años de edad, que es el grupo que tiene mayor riesgo de padecer cáncer de próstata, generalmente también vamos a iniciar con antígeno prostático. Ahí sí, generalmente es necesario hacer el tacto rectal. ¿Por qué? Porque al hacer el tacto rectal vamos a poder tocar la próstata y nosotros los urólogos vamos a poder detectar si hay una zona indurada, algún nódulo, algo sospechoso. Generalmente la próstata se va a tocar así, como esta parte, blandito, como hule. Pero si yo al hacer el tacto rectal toco una zona dura, como piedra, como un nódulo, eso es algo que nos va a alertar. Entonces, si tenemos algo sospechoso, pues ya iríamos directamente pues, a una biopsia para tratar de detectar el cáncer. Pero entonces, realmente el tacto rectal va a depender un poquito de varios factores, de la edad, del valor del antígeno y más que nada es eso. No quiere decir que ya por
poner un pie en el consultorio del urólogo, ya nos ganamos un tacto rectal. Un tacto rectal. Sí, ahora, hablamos sobre el antígeno prostático y es importante hablar sobre los valores que tienen esto, como porque regularmente el paciente se toma el estudio, se toma el estudio nada, antes de ir con el urólogo, porque quiere evitar ir con el urólogo para evitar esa situación del tacto rectal. Es en la situación de que ven el estudio. Claro. Y en el estudio dice, es menos de 0.1, no pasa nada. ¿Cuáles son los valores donde, para que la gente lo vea, y no es por el hecho de que tenga un valor hasta cierto punto normal, no vaya con el urólogo? ¿Cuál es el punto donde ya se puede sospechar que el paciente tiene cáncer en relación al antígeno prostático? Muy bien, doctor. Bueno, es bien importante saber que el antígeno prostático es una sustancia que secreta la próstata y está en la sangre. Y se puede alterar por varios factores, no necesariamente o únicamente por cáncer de próstata. Entonces también, por eso a veces no solo nos podemos basar en los valores del antígeno. Generalmente el valor del antígeno lo normal es de 0 a 4. Depende un poquito también del laboratorio, porque hay algunos laboratorios que pueden ampliar un poquito el rango dependiendo de los tipos de insumos que utilicen para la detección. Pero bueno, si tenemos un antígeno elevado, también no quiere decir, o arriba de 4, no necesariamente quiere decir que ya tenemos cáncer de próstata. Hay veces que próstatas muy grandes, o sea, próstatas con hiperplasia son próstatas muy grandes, una próstata con una infección de vías urinarias, una próstata muy inflamada, puede presentar antígenos elevados. Y hay veces que necesitamos primero tratar eso, dar antibiótico, desinflamatorio, resolver la infección, tener un cultivo negativo y todo eso, y tomar un antígeno de control y ver cómo se comporta. Entonces, es bien importante, si alcanzamos a detectar una pequeña elevación del antígeno, acudir con su urólogo. Entonces, ya lo sabe nuestro público, el antígeno prostático, ya lo explicó el doctor, no quiere ser necesariamente un factor que nos podamos desentender. Si el paciente tiene sintomatología urológica o de orinar, todo esto, bueno, tiene que acudir, es necesario, no pasa nada, ya lo dijo el doctor, no necesariamente porque pises un consultorio, pues tengas que someterte a un procedimiento de estos, que para muchos, pues, no, somos reacios a hacerlo, claro. ¿No? Yo siempre lo he dicho, antes las mujeres se morían de cáncer uterino por ese pudor que tenían de no querer hacer una exploración, un Papá Nicolau. Ahora las mujeres ya entendieron esto, ahora nosotros los varones tenemos que entender la necesidad de este tipo de procedimiento que dura, ¿cuántos segundos dura la exploración prostática? 5 segundos. 5 segundos. Entonces, creo yo que vale la pena y además pues no va a salir el urólogo diciendo, le acabo de hacer el examen prostático al paciente. Creo yo que eso es muy importante que se tome muy en cuenta. Cuando están a tiempo, ¿cuáles son los procedimientos después de que tienes un antígeno que sospechas? ¿Qué sigue? Ok. Una vez que tenemos un antígeno elevado, podemos hacer algunos estudios. Si ya tenemos una sospecha muy grande de que puede ser un cáncer de próstata, vamos directo a la biopsia, que es una biopsia prostática. Ahí sí es transrectal, guiada por ultrasonido. Obviamente es una biopsia en lugares especializados donde se utiliza anestesia, que a través del ultrasonido vamos a visualizar la próstata y vamos a tomar pequeñas muestras de las zonas más sospechosas o de las zonas. La próstata se divide en 2 lóbulos, entonces generalmente se van a tomar 6 muestras de un lóbulo y 6 muestras del otro para tener todo el panorama como de abarcar la mayor parte del tejido. Entonces, esa es el estudio confirmatorio, porque todas esas muestras que se toman se van a mandar a analizar al microscopio y ya el patólogo, al revisar esas muestras de tejido, nos va a poder confirmar o no si hay un cáncer de próstata o no. Hay veces que, y en las nuevas guías lo recomiendan, antes inclusive de hacer el ultrasonido, recomiendan hacer un estudio que se llama resonancia magnética multiparamétrica. Este estudio es muy bueno y ha venido a elevar la precisión de la detección cuando vamos a hacer la biopsia, porque nos puede identificar áreas, aunque sean muy pequeñitas, nódulos muy pequeñitos, nos las puede identificar y nos puede guiar ya después cuando se hace el ultrasonido,
para que se dirija precisamente ahí la punción y sea todavía más exacto el estudio. Vamos a comprometer al doctor a que nos hable en un programa posterior sobre cuál es el manejo quirúrgico de un paciente que tiene cáncer de próstata y cuáles son los cuidados que debe de tener un paciente que ya se le detectó cáncer, que ya se operó de la próstata, en nuestro siguiente programa. Quédate con nosotros, esto fue Detrás del Médico, y antes de despedir al doctor, queremos preguntarle dónde te podemos localizar, médico. Claro que sí, doctor. Estamos en 2 ubicaciones. Estamos en el Hospital México Americano, en la Torre de Consultorios, piso 1, consultorio 113, y también nos encontramos en el Núcleo Médico del Sol, en Ciudad del Sol. Pues esto fue Detrás del Médico, cáncer de próstata, hay que cuidarse. Hasta pronto.